Bueno, buenos días. Seguimos con la España imperial de los reyes católicos a Felipe II. Estamos hablando de los reyes católicos que representan el umbral de la Edad Moderna, es decir, que con ellos pasamos de la Edad Media a la época que sigue, la Edad Moderna. Hemos presentado un año muy importante que pasa en su reinado, se trata de 1492, y ya vimos por qué se trata de un año tan importante. Ahora vamos a hablar de la pareja real, du couple royal, entonces, de los reyes católicos y de su descendencia, entonces, de sus hijos, de sus nietos, etc. Vamos a hablar de la familia. Y aquí tenemos una fotografía que presenta a los reyes católicos, pero en una serie española que se llama Isabel. Y aquí vemos a los dos actores que desempeñan el papel de los reyes católicos. A la izquierda, pues se trata de la representación de Fernando de Aragón, el católico, y a la derecha se trata de la mujer que desempeña el papel entonces de Isabel la Católica, Isabel de Castilla. Y aquí podemos ver a los actores que desempeñan el papel de sus 5 hijos. Vamos a ver entonces el árbol genealógico. El árbol genealógico de los reyes católicos y de sus descendientes más importantes. Tenéis el vocabulario necesario aquí a la derecha. Y vamos a empezar pues con los reyes católicos, con Isabel de Castilla, que se casa con Fernando de Aragón, ya lo sabéis, en 1469. Tienen a 5 hijos, pero su heredera, la mujer que sucede a los reyes católicos, que sucede a Isabel de Castilla, se llama Juana. La llamamos también Juana la Loca, Jeanne la Folle. Veremos por qué después. Juana la Loca se casa con un príncipe, Felipe el Hermoso, Philippe le Beau. Felipe el Hermoso es el hijo de María de Borgoña y del emperador, por eso tenemos una corona a su derecha, el emperador Maximiliano de Austria. Y Juana la Loca con Felipe el Hermoso va a tener también hijos, y el más importante es Carlos V, Charles Quint, que se conoce así como emperador. Y Carlos V, personaje quizás más poderoso de la historia de España, se casa con una prima, suya, con su prima hermana, más precisamente, que se llama Isabel de Portugal. Y juntos van a tener también a hijos, y entre estos hijos vas a tener a Felipe II. Felipe II, que va a ser el segundo personaje más poderoso de la historia de España. Personaje entonces muy importante también. Felipe el Hermoso, Felipe, perdón, II, se casa con 4 mujeres, no al mismo tiempo, por supuesto, una después de la otra. Aquí las dos quizás más importantes. María I Tudor, reina de Inglaterra, que fue su segunda esposa. Y la cuarta, la última, Ana de Austria. Y con Ana de Austria tuvo a un hijo que es su sucesor con el nombre de Felipe III. Este árbol genealógico tenéis que aprenderlo. Petite parenthèse en français. Vous allez refaire dans votre cahier cet arbre généalogique. Vous le reproduisez. Évidemment, vous n'avez pas besoin de mettre les portraits. Il suffit de reprendre les liens principaux. Vous avez donc ici les personnages que vous devez connaître.
vous avez à droite le vocabulaire dont vous avez besoin. En cas de DS, si je vous demande quelque chose sur cet arbre généalogique, ce n'est pas de le redessiner, c'est de l'expliquer par un paragraphe. Donc, il faut connaître l'arbre généalogique, mais aussi le vocabulaire pour le décrire. Donc ça, c'est important à reproduire. Ahora vamos a ver el retrato de esos personajes más importantes. Aquí tenemos el primer elemento de esa galería de retratos Isabel de Castilla, representada por un anónimo, y la vemos aquí con su símbolo, el haz de flechas, le faisceau de flèches. Es un grupo de flechas reunidas que simbolizan la unión que hace la fuerza. Aquí está su marido, Fernando de Aragón, retratado por un artista famoso de aquella época, y a su derecha vemos su símbolo, el yugo y el nudo gordiano cortado. Eso necesita una explicación. ¿Qué es el yugo? El yugo es esto. Es un instrumento que se utiliza en la agricultura, permite atar bueyes para labrar un campo. Donc le joug, J-O-U-G en français, le joug, c'est donc un instrument, donc c'est une pièce de bois qui permet d'attacher les bœufs à une charrue pour labourer un champ. Es un símbolo, puede ser un símbolo de poder, pero hay también otro elemento, el nudo gordiano cortado. ¿Qué es esto? Es lo que vamos a ver. El lema de Fernando de Aragón, que también es el lema de los Reyes Católicos, es este: tanto monta. Tanto monta significa es lo mismo. ¿Qué significa esta frase? La frase completa es tanto monta cortar como desatar. Cortar es lo mismo que desatar. ¿Qué significa? Es una referencia a la antigüedad griega, es una referencia a la época de Alejandro Magno, Alexandre le Grand, y hay una historia que cuenta cómo Alejandro corta el nudo gordiano, le nœud gordien. Es una historia un poco rara, dice que Alejandro Magno visita un templo y que en este templo está un nudo muy complejo que nadie puede desatar. Y Alejandro toma su espada y corta el nudo y dice, tanto monta, cortar como desatar. Cortar es lo mismo que desatar, pero es mucho más fácil, por supuesto. Y a Fernando le gustaba esta imagen, esta idea de alguien que utiliza su inteligencia, pero también la fuerza para solucionar un problema, y por eso es su lema, esa devise. Lo vemos entonces en diferentes en pinturas, en esculturas. Tenemos esa idea, aquí lo vemos en un techo de una sala, vemos la divisa, tanto monta, podemos ver el yugo, es bastante evidente, pero también vemos un nudo cortado en dos, es el nudo gordiano. En français, c'est ce qu'on appelle donc le nœud gordien. Couper le nœud gordien, c'est une façon de dire qu'on résout un problème insoluble. La hija de los reyes católicos es Juana de Aragón y Castilla, llamada la Loca, aquí retratada por archiduquesa de Austria, retratada por Juan de Flandes, archiduquesa de Austria. Su marido, Felipe el Hermoso, hermoso o no, pues vosotros podréis decir lo que pensáis. Aquí vemos el padre de Felipe el Hermoso,
Maximiliano de Habsburgo, Maximiliano de Austria, Maximilien de Habsburg, Maximilien d'Autriche. Es emperador, por eso en sus armas vemos la corona imperial. Maximiliano casado con María de Borgoña, que vemos aquí. Y el nieto de Maximiliano de Austria y María de Borgoña, pues Carlos V, rey emperador, rey de Castilla, de Aragón, pero también emperador. Por eso en sus armas tenemos el águila de 2 cabezas y la corona imperial. Y Carlos V pues se casó, como ya lo sabéis, con su prima hermana Isabel de Portugal. Aquí está, retratada por un famoso pintor italiano que se llama Tiziano. Su hijo, Felipe II, aquí está, retratado por una pintora italiana que se llama Sofonisba Anguissola. Felipe II, que en una época tiene estas armas impresionantes, con 3 coronas, con 2 animales simbólicos. 3 coronas, ¿por qué? Pues porque se vuelve rey de Portugal, rey de Castilla, rey de Inglaterra. Entonces es un personaje pues muy poderoso. Otra vez el árbol genealógico, pero aquí vamos a ver un árbol genealógico completo. No tenéis que aprender este árbol, solo es para dar una idea de lo complejo que puede ser la estrategia de los matrimonios, la estrategia familiar que se utiliza para dar más fuerza a Castilla y Aragón. Pues otra vez tenemos a los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Como ya lo he dicho, tienen a 5 hijos: Isabel de Aragón, Juan de Aragón, Juana de Aragón, María de Aragón y por fin Catalina de Aragón. Isabel de Aragón, la hija mayor, se casa primero con Alfonso de Portugal, el príncipe heredero de Portugal, tiene que ser rey de Portugal, pero muere muy joven. Y entonces la princesa se vuelve a Castilla, pero un poco más tarde se casa con el rey de Portugal, Manuel I, llamado el Afortunado, y bueno, entonces se vuelve reina de Portugal. Mientras tanto, Juan de Aragón, el heredero de la corona de Castilla y Aragón, se casa con Margarita de Austria, pero muere después de algunos meses. Y entonces, con la muerte de Juan de Aragón, Isabel de Aragón se convierte en la heredera de las coronas de Castilla y de Aragón. Y su hijo, Miguel de Portugal, entonces es un personaje muy importante, ya de niño, porque tiene que ser rey de Portugal, rey de Castilla y rey de Aragón. Entonces, un personaje muy poderoso. Y muy importante, ya que su madre, Isabel de Aragón, muere poco tiempo después de su nacimiento. Miguel de Portugal entonces lleva todas las ilusiones, todas las esperanzas de las familias de Portugal, Castilla y Aragón. El problema es que muere muy joven, niño, y entonces ahora la persona que tiene que ser dirigente de Castilla y Aragón ahora es Juana de Aragón. Juana de Aragón, casada con Felipe el Hermoso de Austria, ya lo sabéis, y que tiene como hijo a Carlos V. Carlos V se casa con su prima hermana, ya lo sabéis. En efecto, María de Aragón
que es la hermana de Juana, se casa con Manuel I de Portugal, pues sí, el mismo que el marido de Isabel de Aragón, la hermana mayor. Pues cuando muere Isabel de Aragón, Manuel I de Portugal pide la mano de María de Aragón porque quiere mantener la alianza entre Portugal y Castilla. Es algo muy importante. Así que se casa con María de Aragón y con María de Aragón tiene a una hija, Isabel de Portugal, Isabel de Portugal que se casa con Carlos V. Entonces, lo podéis ver, efectivamente, son primos hermanos. Van a tener a un hijo, Felipe II, que se casa también con una prima, porque Catalina de Aragón, la hija menor de los reyes católicos, se casó con Enrique VIII de Inglaterra y tienen a una hija única, María I Tudor, que se casó con Felipe II. Entonces es otra vez un matrimonio entre primos. Vamos a seguir con la familia. Pues Carlos V, que se vuelve emperador, como su abuelo paterno. Carlos V pues se casa con Isabel de Portugal. Así puede nacer Felipe II. Carlos V tiene a un hermano que se llama Fernando I de Austria, que dirige los territorios alemanes y que después de su hermano se vuelve emperador. Fernando se casa con una princesa húngara, una princesa hongroise, que se llama Ana Jagiellón, y van a tener a un hijo, Maximiliano II, que se vuelve emperador después de su padre. Y Maximiliano II se casa con una hermana de Felipe II, María de Austria. Entonces, otra vez tenemos un matrimonio entre primos. Felipe II tiene que casarse y se casa 4 veces. Su primera esposa es María Manuela de Portugal. Bueno, es algo muy normal, ya sabéis que en diferentes generaciones los príncipes españoles se casan con princesas portuguesas o príncipes portugueses se casan con princesas castellanas. Es importante para mantener la paz entre estos dos territorios. Así que la primera esposa de Felipe II es María Manuela de Portugal, hija del rey de Portugal. ¿Y quién es el rey de Portugal? Pues el rey de Portugal es el hermano de Isabel de Portugal. Por eso Felipe II y María Manuela son primos hermanos. ¿Quién es la madre de María Manuela de Portugal? Bueno, es Catalina de Castilla, es decir, la hermana de Carlos V. Por eso, Felipe II y María Manuela de Portugal son primos hermanos por ambos lados. Es un vínculo familiar muy, muy cercano. María Manuela de Portugal muere joven, entonces Felipe II se casa otra vez. Se casa con María I Tudor, una prima. María Tudor muere y entonces Felipe II tiene que casarse otra vez y se casa con la hermana del rey de Francia, que se llama Isabel de Valois, en francés Elisabeth de Valois. Y bueno, no son primos. Hay una diferencia de edad importante entre ellos, más o menos Felipe II tiene la edad de ser el padre de Isabel de Valois, pero bueno, tienen buenas relaciones. Sin embargo, Isabel de Valois muere también joven y Felipe II se casa una última vez, una última vez, con Ana de Austria. Y Ana de Austria, podéis verlo, es la hija de María de Austria, entonces de la hermana de Felipe II. Significa que Ana de Austria es la sobrina de Felipe II. Felipe II es el tío de Ana de Austria.
y van a tener un hijo, Felipe III, que se vuelve rey de España después de su padre. Aquí tenemos entonces un árbol genealógico más completo, más complejo, y podéis ver que como los reyes se casan por motivos políticos, se casan y como no son muy numerosos, pues se casan a menudo con primos. En efecto, el matrimonio de los reyes no es una cuestión de amor, es un problema de política, es un problema de alianzas, de relación entre países. Y aquí vamos a ver concretamente la política matrimonial, la estrategia de los reyes católicos. Los reyes católicos, ya lo sabéis, tienen a 4 hijas y utilizan estas hijas como piezas en un juego europeo. Envían la hija mayor a Portugal y ahí se vuelve reina de Portugal. Van también a enviar la segunda hija a Flandes, donde se vuelve archiduquesa. Van a enviar van a recibir, van a recibir a Margarita de Austria, que se casa con Juan de Aragón y Castilla, que es el heredero de los reyes católicos, y esa mujer tiene que ser reina de Castilla y reina de Aragón. Bueno, el problema es que Juan de Aragón muere muy joven, entonces no llegará a ser reina de Castilla o Aragón. La hija menor fue enviada a Inglaterra, donde se convierte en reina de Inglaterra, y cuando la hija mayor muere, la que queda, María, pues va a Portugal para volverse reina de Portugal. Entonces podemos ver que hay una política matrimonial. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el motivo de estos matrimonios? Pues se trata de protegerse de Francia. Aragón tiene en efecto conflictos con Francia, que es un país muy grande, muy poblado, muy rico, y entonces necesita alianzas para protegerse en caso de guerras con Francia. Por eso tenemos esta política. Vamos a hablar otra vez de doña Juana, Juana de Aragón y Castilla, reina propietaria de Castilla después de la muerte de su madre. Reina propietaria significa que ella gobierna a Castilla y no su marido. Ella tiene el poder en Castilla. Y Juana de Aragón y Castilla, reina de Castilla, se conoce como Juana la Loca. Aquí la vemos vestida de forma oficial con las armas de sus territorios y de su familia. Aquí la vemos en una pintura del siglo XIX que la representa de tal forma que explica por qué la llaman Juana la Loca, Jeanne la Folle. Aquí tenemos una pintura muy famosa que ilustra lo que hace de Juana una loca. Aquí vemos a la reina Juana vestida de negro. Vestida de negro porque es viuda. Aquí está vestida de luto y está frente a un objeto que lleva las armas imperiales. Se trata del féretro de su marido muerto. En efecto, Felipe el Hermoso ha muerto. Y tenéis que saber que la reina Juana estaba muy enamorada de su marido. Sentía una verdadera pasión para su marido. Es un matrimonio político, pero a veces el amor puede entrar en este tipo de matrimonio. Y es lo que pasa con Juana.
Y tenéis que saber también que Juana la Loca tiene una personalidad muy fuerte, un carácter muy fuerte, y está celosa. Está muy celosa, celosa de su marido que tiene amantes. Y para la reina Juana eso es algo absolutamente inaceptable. Y lo que planteó un problema es que después de la muerte de Felipe el Hermoso, Juana la Loca se niega a enterrar a su marido, no quiere enterrar a su marido, viaja con el cadáver, con el cuerpo de su marido, lo que vemos aquí, y cuando viaja, pues tiene que dormir en castillos o en monasterios. Y aquí tenemos una pintura que muestra la reina con las personas que viajan con ella, y en el fondo a la derecha podemos ver un edificio. Este edificio es un monasterio, y es un monasterio de monjas. Y por eso la reina aquí está en el campo, no quiere ir a dormir en el monasterio porque es un monasterio de monjas, y entonces tiene miedo porque piensa que su marido podría engañarla con las monjas. Elle pense que son mari pourrait la tromper avec les religieuses. Si lo habéis entendido bien, su marido muerto podría engañar a Juana con las monjas, porque, bueno, la reina sigue estando celosa, muy celosa, hasta de un marido muerto. Y por eso, bueno, todo el mundo la llamó Juana la Loca, y por eso su padre, Fernando el Católico, fue designado para gobernar en su lugar, y después de Fernando, el hijo de Juana la Loca, entonces Carlos V, tendrá que gobernar también en su lugar. Bueno, hay debates a propósito de Juana la Loca. Unos historiadores dicen que, bueno, era efectivamente, estaba de hecho loca, enferma, y que entonces no podía gobernar. Otros consideran que es un pretexto, que esta locura es un pretexto para tomar su poder, que su padre utilizó esta historia para tomar el poder en Castilla, y que después su hijo también utilizó esta locura para gobernar en su lugar. Bueno, es difícil saber exactamente lo que pasó, cómo era. Su hijo, aquí está, Carlos V, pintado por Tiziano en el momento de una gran batalla que evocaremos, la batalla de Mühlberg. Aquí está, pues, a caballo con su armadura, con una lanza. Aquí vemos a sus armas de emperador. Y tenéis que saber que Carlos V es el tema de una serie española de 2015 que se llama Carlos Rey Emperador. Y en esta serie, un actor español que se llama Álvaro Cervantes desempeña el papel del emperador. Vemos al actor en la derecha, a la izquierda vemos a este actor pues vestido de Carlos V, con su esposa aquí, Isabel de Portugal. Es interesante comparar el actor con el personaje de verdad. Aquí tenemos una fotografía que representa el actor que desempeña el papel de Carlos V joven, y aquí tenemos un retrato del verdadero Carlos cuando era joven. Aquí tenemos otros retratos de Carlos V, y supongo que podéis notar algo un poco raro en su aspecto. Tenía un defecto físico bastante notable.
un defecto físico que se llama el prognatismo mandibular. Es decir, que tenía la mandíbula inferior demasiado grande y por eso tenía problemas para comer y también para hablar, para articular. Así que es una persona que podía hablar varios idiomas, podía hablar en español, en alemán, en francés, en italiano, podía hablar en latín, etc. Pero el problema es que al parecer era difícil entender lo que decía, porque era difícil articular para él, y era también difícil comer y por eso comía solo. Y de forma global era un personaje muy tímido, discreto. Hoy en día una operación permite resolver este problema, pero en aquella época no. Así que hay una diferencia notable entre el actor español y el verdadero Carlos V. Con este episodio médico vamos a acabar con el tema, con la primera parte, y en el video que viene empezaremos a hablar del Imperio Español en América, que es la gran fuente, la gran fuente de riquezas para reyes católicos, Carlos V y también Felipe II. Pero eso es otra historia, ya que se acaba la misa por hoy. Gracias.